Bueno, en las clases anteriores estuvimos aprendiendo un poco cuál es el workflow de trabajo PBR para poder realizar materiales y texturas que luego se pueden representar en plataformas de modelos 3D en tiempo real o de render en tiempo real. Después tenemos otro tipo de render que es muy similar a lo que se vio en Keyshot en la primera materia de 3D y es el render diferido. El motor de render que vamos a estar viendo ahora se llama V-Ray, es un motor de render que se usa muchísimo en todos los ámbitos de 3D. Puntualmente la versión V-Ray Next, que es la última versión, y nos permite interactuar bastante rápido como Keyshot. Por supuesto que al ser un motor de render muy flexible que se usa en render para arquitectura, en publicidad, en efectos visuales, etc., es un poco más complicado de configurar, pero ojo, no tanto. Una vez que está instalado V-Ray, vamos a encontrar que en 3ds Max aparece esta barra de herramientas a la izquierda y el primer paso que vamos a hacer es abrir una herramienta de configuración rápida. Contando de arriba para abajo es el quinto botón y se llama V-Ray Quick Settings. Le damos al botón V-Ray Quick Settings y aparece un cartel que me dice In order to use V-Ray Toolbar Options. Bueno, básicamente que para usar estas herramientas tenemos que usar V-Ray como motor de render. Le contestamos en Spanglish porque acá dice sí y se va a abrir este panel de configuración rápida de V-Ray. Para este primer ejercicio no vamos a cambiar ni a tocar absolutamente nada. El método predeterminado de render que nos va a estar mostrando es el que dice Interior. Irónicamente vamos a estar manejando un exterior, pero ya vamos a ver por qué estamos usando este método más adelante. Y el resto no lo tocamos. Acá podemos ver tres parámetros que manipulan toda la calidad de V-Ray. La calidad de la iluminación global, la calidad general de los materiales, el shading quality, y la calidad del anti-alias o anti-aliasing, el filtro de anti-aliasing. Sin cambiar nada más, cerramos esta ventana y V-Ray ya está configurado. Ahora lo que necesitamos es una fuente de luz y objetos para aplicarles materiales y configurarles materiales. Antes de empezar con el procedimiento de iluminación, les tengo que explicar un poco la teoría de qué es una HDR, una imagen HDR, y cómo funciona para 3D, ¿no? Bueno, originalmente la imagen HDR, que es una imagen de alto rango dinámico, fue propuesta a principios de los 60 por ahí, ¿sí? El tema es que no existía la tecnología para ponerlo en práctica. La imagen HDR lo que intenta simular es el rango dinámico que tiene la visión humana, la vista humana. Calculo que todos en algún momento usaron una cámara digital, aunque sea la de celular. Y utilizando este ejemplo para explicar qué es lo que sucede si la exposición de la cámara estuviera ajustada para que se viera el cielo, en estas circunstancias, con el sol contra luz, es decir, frente a la cámara, estaríamos obteniendo que la exposición automática resultaría en esta imagen, en donde el cielo se ve bien, pero el resto del paisaje se ve prácticamente como una silueta. Esto no nos pasa a nosotros. Imagínense que miramos el cielo y se nos apaga el piso. Eso no pasa. Del otro lado de la imagen se ve algo mucho más parecido a lo que estaríamos observando nosotros en estas circunstancias. Podríamos mirar el cielo tranquilamente y el resto se seguiría viendo. Para lograr esto, la técnica, o mejor dicho, el mecanismo mediante el cual se puede obtener una imagen HDRI es sacar varias fotografías del mismo lugar lo más rápido posible con distintos niveles de exposición. Después esas imágenes se conjugan en una sola y, utilizando alguna herramienta que permita hacerlo de modo manual o automática, se obtiene la imagen final con el aspecto HDR. Pero hay dos diferencias. Una cosa es el JPG resultante y otra cosa es la imagen HDR. Una imagen con extensión .HDR o .XR, por ejemplo, contiene todas las exposiciones, es decir, todas las fotos originales con las cuales se generó el HDR o el JPG final con ese rango dinámico. Acá hay otro ejemplo.
Si prestan atención, se ve bastante parecido a una pintura antigua. Y esto se debe a que antiguamente el pintor no sacaba una fotografía del paisaje y después lo iba a pintar a su casa. Se sentaba en el lugar y lo que plasmaba en el lienzo era lo que estaba viendo, prácticamente su rango dinámico de iluminación. Acá hay otro muy buen ejemplo de una imagen HDR final, es decir, esto es un JPG, pero fíjense cómo el resultado del contraste dinámico hace que no exista nada que deje de verse por una sobreexposición, ni nada que esté totalmente oscuro por una subexposición. Se pueden apreciar todos los detalles del lugar que se fotografió. Ok, ¿cómo se aplica esto en 3D? Bueno, las imágenes HDR contienen tanta información sobre el entorno y la iluminación que pueden ser aprovechados en 3D. De forma que un entorno capturado en este formato en HDRI y convertido a geometría esférica, que ahora les voy a explicar cómo sucede eso, puede ser utilizado para ser volcado en un entorno de 3D y que este HDR provea de iluminación y de reflejos y también de la refracción en donde haya materiales transparentes. Acá tengo un ejemplo donde se ve un HDR, que es un HDR de los que vienen con la librería de Keyshot, pero está conectado y configurado con V-Ray para obtener prácticamente el mismo resultado que Keyshot. Acá se puede ver cómo este HDR está siendo reflejado en la esfera cromada y además interactúa con la luz. Proyecta las sombras hacia el lado contrario del sol. La esfera, por supuesto, se ve más iluminada del lado donde está el sol, etc. Pero además se refleja el entorno, lo cual es súper importante. Bueno, la creación de los HDR con geometría esférica se obtienen a través de una cámara fotográfica y utilizando una de estas. Esta es una esfera cromada. Esto no es algo que se consigue en Pharmacity. Se manda a fabricar a la medida específica de acuerdo a lo que uno quiere generar, o se compra en alguna tienda de proveedor de efectos visuales, que acá nacional no hay ninguna en realidad. ¿Okay? ¿Cómo se genera esto? Bueno, primero y principal se utiliza el bracketing, que es la toma de distintas fotografías del mismo lugar con distintos niveles de exposición, como había explicado antes. Y lo que se hace es fotografiar alrededor de esta esfera. Se va cambiando la cámara de a 10 grados y cada 10 grados se sacan, vamos a decir, por ejemplo, 8 exposiciones o 3 exposiciones, que es lo más básico, etc. Depende de la cámara que estén utilizando, el bracketing se puede automatizar o hay que, mediante un procedimiento muy prolijo, ir cambiándolo. Acá, por ejemplo, tengo seteado un bracketing de 3 exposiciones distintas y se puede escuchar que cuando disparo saca 3 fotografías. Así es como luce una toma desde la esfera cromada, desde un solo ángulo, con 8 distintas exposiciones, un bracketing de 8 valores distintos. En cine se utiliza mucho porque esta técnica es la que permite integrar perfectamente un objeto 3D a un entorno real. Bien, a continuación vamos a comenzar con el paso a paso de la configuración del HRI como entorno para V-Ray. Solo a modo de repaso voy a repetir lo que hice para empezar la configuración de V-Ray y no tuve que tocar nada más que eso. En un proyecto en blanco lo que vamos a hacer es cliquear en V-Ray Quick Settings, decirle que sí, que vamos a usar V-Ray y asegurarnos de estar utilizando el segundo preset. Cerramos la ventana. Listo. Ya está V-Ray configurado como para empezar a hacer algo. Ahora tenemos que abrir el editor de materiales. Con la letra M abrimos el editor de materiales. Y el editor de materiales que vamos a ver tiene una lista de materiales base. No son librerías lo que estamos viendo. Después en el medio tenemos la grilla donde vamos a tener los nodos para conectar y configurar algunas propiedades y a la derecha el panel de propiedades.
En esta ocasión lo que vamos a empezar a hacer es traer una imagen HDRI. Buscamos por acá arriba con el buscador de mapas y materiales V-Ray y sin separarlo HDR y ya tenemos filtrado V-Ray HDRI. Lo arrastramos a la grilla del editor de materiales y le hacemos doble clic para editarlo. Haciendo clic en los tres puntos suspensivos vamos a cargar la imagen, el punto HDRI que les pasé para este ejercicio. En las opciones del entorno HDRI hay que considerar que estamos utilizando un entorno de tipo esférico. Por lo tanto, en Mapping Type desplegamos la lista y usamos el modo Spherical. Nuestro entorno en el editor de materiales ya está configurado. Ahora necesitamos conectarlo al entorno de 3D Studio Max. Para hacer esto es conveniente acomodar el tamaño del editor para que ocupe un poco menos de la mitad de la pantalla. También vamos a cerrar las propiedades haciendo clic en esta X y si por casualidad también está abierto el navegador, Navigator, lo cerramos, que quede este espacio disponible. Para llegar al entorno de 3ds Max tenemos como atajo el número 8 y si no, desde el menú Rendering nos vamos hasta Environment. En este panel tenemos acceso al Environment Map o al entorno de 3ds Max. Para conectar el nodo a la propiedad, lo que hay que hacer está un poco fuera de lo común. Si cliqueo y arrastro el punto de conexión desde el nodo, dentro del editor de materiales aparece el cable de conexión que puede ir a otros nodos. Pero también, si salimos del editor de materiales, el cable de conexión sigue funcionando. Hay que llevarlo hasta alguna propiedad que necesite conectar y ni bien desaparece este prohibido, lo suelto. Al soltarlo, 3ds Max me va a preguntar qué tipo de conexión quiero generar, si es una instancia o si es una copia. En este caso, siempre vamos a usar el modo instancia para que al cambiar cualquier cosa desde el nodo, se cambie también en el entorno de 3D Studio Max. Y le doy OK. Si la conexión está bien hecha, deberíamos ver en el Environment Map el nodo entorno y el tipo de nodo ahí al ladito, V-Ray HDRI. Entonces lo repito una segunda y última vez. Voy a quitar esto. Para conectar el HDR que configuramos antes, cliqueo, arrastro y suelto sobre el Environment Map que dice None, dejo Instance y le doy OK. Ya está. V-Ray está configurado para hacer renders de cualquier cosa que ponga acá en el viewport. Podemos hacer una prueba. Voy a agregar una tetera. Y como atajo voy a usar Shift Q. Y acá tengo un render. Al proyecto le voy a agregar un plano que ocupe toda la grilla y me permite hacer un render para ver las sombras proyectadas. A partir de ahora, cada vez que hagamos renders desde la perspectiva o desde una vista de cámara, que es un tema para ver más adelante, vamos a habilitar los recuadros de seguridad. Los recuadros de seguridad nos van a recortar el viewport para mostrarnos realmente lo que saldría en el render de acuerdo al tamaño de render configurado. Por ejemplo, ahora el render está configurado en 640 x 480 y la relación de aspecto del viewport no coincide. Por lo tanto, lo que yo veo en el viewport no va a ser exactamente lo mismo que entra en el render. El recuadro de seguridad se activa con el atajo Shift F o podés dirigirte al menú Perspective y hacer clic en la opción Show Save Frames. Ahí se puede ver el atajo Shift F. Entonces, ahora sí, puedo encuadrar en el viewport exactamente lo mismo que va a salir en el render. Para este primer ejercicio vamos a eliminar la tetera y en su lugar vamos a poner una esfera. Esta esfera va a tener un radio de 20 centímetros y la vamos a apoyar sobre el plano que estamos usando como piso. Una forma de apoyar la esfera puede ser habilitando la herramienta Select and Place,
haciendo clic derecho en el botón Select and Place para habilitar Use Basis Pivot. Una vez que esta herramienta está activada y configurada, podemos arrastrar la esfera y va a quedar apoyada sobre el plano. Presiono W para volver a la herramienta mover y Shift Q para hacer un nuevo render de prueba. Van a notar que los renders por ahora salen bastante rápido y la calidad parece ser bastante buena. El mismo tipo de render en Keyshot lo estaríamos teniendo que esperar por lo menos un minuto. Vamos a configurar dos materiales, los primeros dos materiales de V-Ray. Cierro la ventana de render y presiono M para abrir el editor de materiales. Ahora tenemos el nodo de entorno en la solapa View 1. Le dan clic derecho al nombre de la solapa y la vamos a renombrar. Después, por fuera de la solapa, clic derecho Create New View. Permite crear una solapa nueva en donde voy a poner los materiales. En la solapa materiales usamos el buscador para traer el V-Ray MTL. El material V-Ray MTL permite crear casi cualquier tipo de material, ya que en él vamos a tener un montón de propiedades físicas para configurar. Para acceder a las propiedades de este nodo, le dan doble clic al nombre y aparece otra vez el panel de propiedades. El primer material va a ser simplemente un material gris que va a ir aplicado al plano. Hay dos formas de aplicar un material en 3D Studio Max. La primera es arrastrando desde el puntito de conexión del nodo hacia el viewport y soltándolo sobre el objeto. En este caso, como hay más cosas seleccionadas, me pregunta si lo quiero asignar al objeto sobre el cual liberé el clic o si quiero asignarlo a la selección. Voy a poner a la selección y le doy OK. Esa es una opción. La verdad es que en mi caso soy más partidario de utilizar el otro método, que es seleccionando primero todo lo que va a llevar ese material y luego haciendo un clic derecho sobre el nombre del material, Assign Material to Selection, es más directo. 3D Studio Max no me va a hacer ninguna pregunta. Necesito otro material V-Ray MTL. Considerando que a este no le modificamos ninguna propiedad física, lo podríamos duplicar, manteniendo presionado Shift, clic y arrastrando hacia el costado. Doble clic en el nombre y este material lo vamos a llamar cromo. Para ver más grande la muestra del material, podemos hacer doble clic en la esfera y luego clic derecho, Show Background in Preview. Esta opción es súper importante porque con ella vamos a poder discernir si el material tiene reflejos, si es transparente, si es brilloso o si es medio mate. A partir de ahora, nuestro material está listo para ser configurado. En el caso de V-Ray Next, tenemos una forma bastante directa de convertir este material en un metal, y es a través de la propiedad Metalness. La propiedad Metalness va desde 0 a 1. Si el valor es 0, el material es totalmente no metálico. Si el material es 1, el valor de Metalness es 1, el material es totalmente metálico. A este aspecto metálico tenemos que acompañarlo con una cantidad de reflejo, que en el caso del cromo va a ser un reflejo total. En el caso de la propiedad reflejo, la intensidad se manipula con este cuadro de color. Abriendo el selector de color, vamos a utilizar siempre como referencia el value, el valor, en donde 0 es el valor más bajo y 255, o sea blanco, es el valor más alto. Para este material en particular, el reflect va a ir totalmente blanco. Debajo de reflect nos vamos a encontrar la propiedad glossiness, que hace referencia al brillo o lustre en la superficie del material. Pero como vamos a intentar mantener los materiales de V-Ray lo más próximo y compatibles al workflow de trabajo PBR,
tenemos que cambiar esta propiedad por roughness. Y mucho cuidado con esto. La rugosidad del canal difuso no tiene nada que ver con si el material va a ser mate o brilloso, así que este roughness no lo vamos a estar tocando. Por el contrario, casi abajo de todo tenemos el método de reflexión. El método de reflexión de microfaceta o GGX, que es el método de reflexión más utilizado actualmente, vamos a configurarlo para que sea roughness. Tildamos use roughness. Ahora podemos ver que abajo de reflect desapareció glossiness y dice roughness. Está en 1. Esto significa que el material es totalmente mate. Si lo empezamos a bajar, el material empieza a adquirir brillo otra vez, o lustre. Y si lo llevamos a 0, totalmente 0, ahí tenemos nuestro cromo. Vamos a subirlo un poquito más, para que no sea perfectamente brilloso. Ahí estamos bien, 0,15. Este material lo voy a aplicar solo a la esfera. Selecciono la esfera y hago clic derecho a cromo, Assign Material to Selection. Si ahora utilizo Shift Q para hacer el render, tendríamos que encontrarnos con este material. Tengo que admitir que en comparación a los materiales previos de V-Ray, el aspecto metálico de los materiales de V-Ray Next es superior. Muchísimo más realista, sobre todo por la irregularidad en las superficies que generan la rugosidad. Es momento de empezar a interactuar en tiempo real o en tiempo rápido con la previsualización de V-Ray. Dejen la ventana de render abierta. Ahora, en los botones que están en la barra de arriba, en la ventana de render, el V-Ray Frame Buffer, voy a hacer clic en el botón de la tetera que tiene un play verde. Este es el render interactivo de V-Ray y está funcionando más o menos igual que Quixote. Si empiezo a moverme en la perspectiva, voy a ver un feedback que se actualiza bastante rápido. Esto ahora nos va a permitir configurar otros materiales sin tener que esperar cada uno de los cambios que hagamos en un nuevo render. Abrimos el editor de materiales y vamos a pasar al próximo material. Otra vez, partimos desde el material gris. Mantengo Shift presionado para duplicarlo. Y este nuevo material se va a llamar plástico pulido o brilloso. También con clic derecho le habilitamos el background. Ahora en nuestra área de trabajo vamos a duplicar la esfera. Con Shift duplico como copia. Y ahora tengo dos esferas de cromo. A la segunda esfera le aplico mi material plástico pulido que aún está sin configurar. En las opciones de plástico pulido, lo único que voy a hacer es aumentar el valor reflect. Cliqueo y lo llevo a 255. De esta manera estoy obteniendo un plástico pulido, sin cambiar ninguna otra propiedad. El hecho de tener habilitado Fresnel Reflections, que más adelante voy a explicar físicamente qué es la reflexión Fresnel, nos permite tener un reflejo total sobre la superficie del material y además manipular el color. Así que, digamos, si quiero que mi plástico pulido sea azul, basta con cambiar el color en la propiedad Diffuse. Ahora si quiero que mi material sea menos pulido, primero voy a cambiar el método a roughness y voy a poner roughness, por ejemplo, en 0,25. De esta manera ya no tengo un plástico pulido, sino que tengo un plástico mate. Voy a invertir el proceso. Duplico el material, que quedó como plástico mate.
Le ingreso de nombre plástico pulido y voy a poner roughness en 0. Entonces ahora tengo 3 materiales. Duplico la esfera una vez más para que haya 3 esferas. Y esta nueva versión del plástico la aplico a la tercera esfera. Así que hasta ahora tenemos acá 3 materiales. Cromo, plástico mate, plástico pulido. Vamos a acercar un poquitito los materiales entre sí. Creamos una tercera esfera como copia. Y una vez más, voy a partir desde el V-Ray MTL base que tenemos acá. Mantengo el Shift, duplico. Y este material va a ser un cristal o un vidrio. Le damos doble clic. En la barra de títulos ponemos de nombre vidrio. Con clic derecho habilitamos Show Background in Preview. Y ahora hay que cambiar varias propiedades. Primero le voy a aplicar. Me voy a acercar. Lo primero a modificar en el caso del vidrio es que no va a utilizar Fresnel Reflections. Las reflexiones de tipo Fresnel pierden nitidez a medida que la reflexión se aleja del objeto o está hacia un costado. Vamos a desactivar Fresnel Reflections cada vez que necesitemos hacer un vidrio. Vamos a ir hasta Reflect y lo vamos a setear en valor 40. El valor de reflexión no es un valor físico, se configura de acuerdo a lo que uno quiere obtener visualmente. Diría que 30 o 40 es un buen número para empezar a configurar la reflexión en un vidrio. De momento Reflect ya está. Ahora hay que pasar al grupo de Refract, de refracción. La refracción para un vidrio va a ser total, es decir que voy a cliquear el cuadro de color de Refract y lo voy a llevar a totalmente blanco, 255, y le doy OK. En la ventana de render podemos ver el resultado. Interactúa físicamente de la forma correcta, pero en el viewport dejó de verse. Cuando trabajamos con materiales transparentes en V-Ray, tenemos que empezar a activar las aristas con F4. De esta forma no perdemos el objeto de vista. Un detalle más en cuanto a la refracción. La refracción además tiene el IOR, el índice de refracción, que en el caso del vidrio no es 1,6. Vamos a buscarlo. Para esto podemos recurrir a nuestro amigo Google. Si escribimos IOR, o mejor dicho, IOR Render, vamos a obtener un montón de resultados sobre listas de índices de refracción. Por ejemplo, esta de pixelandpoly.com es una lista bastante completa de índices de refracción. Dije que estábamos buscando el de vidrio, así que podemos buscar siempre, en este caso en inglés, glass. Y hay distintos resultados para vidrio. Tenemos 28 tipos de vidrios distintos en esta librería de índices de refracción. Vamos al más básico, que es simplemente glass, y es 1.5. Es un promedio, un vidrio cualunque. Entonces, en la propiedad IOR, bajamos esto a 1,5. Y ya que tenemos un material de cromo bastante pulido, pero nos está faltando la versión mate, voy a duplicar la esfera. Podemos hacer lo mismo con el cromo. En el editor de materiales, Shift, duplico. Se lo aplico a la segunda esfera. Y le cambio alguna propiedad. Roughness, en este caso, tiene que ser un poquito más alto. Hay 0,25 de rugosidad. O un poquito más, 0,4.
Ahí está perfecto. Igual creo que quedó alto para mi gusto, lo voy a bajar a 0,3. Otro dato importante en cuanto a los materiales metálicos, ya que estamos usando la propiedad Metalness y mantenemos Fresnel Reflections, se puede cambiar el color del metal fácilmente. Vamos a suponer que quiero generar un cobre. Duplico la esfera, duplico mi cromo mate, se lo aplico a la esfera duplicada. Vamos a escribirle acá, cobre. Para hacer entonces el material de cobre tendría que modificar el color difuso. Voy hasta Diffuse y empiezo a buscar la tonalidad. Y diría que ahí tengo un material de cobre. Este que viene a continuación es el último material de ejercicio y es un vidrio esmerilado. Duplico la esfera de vidrio. Voy a duplicar también ahora el material de vidrio que ya teníamos hecho. Y tenemos que cambiar dos propiedades. En el caso de IOR de Refract, 1,5 está bien, pero debajo de Refract está el valor Glossiness. El Glossiness es el lustre de la refracción. Si quiero simular un vidrio esmerilado, el lustre de la refracción tiene que dispersar en realidad las partículas, así que lo voy a disminuir. Es decir que lo que se ve a través de la refracción de este material tiene que empezar a perder nitidez. Me había olvidado de asignar este material a la esfera nueva, por eso no había ningún cambio. Creo que 0,7 está perfecto. Pero eso no es suficiente, porque también necesitamos que pierda nitidez el reflejo. En el caso de Reflect, podría utilizar Glossiness, pero insisto en esto. Eventualmente todo va a terminar migrando al workflow PBR y puntualmente a uno que se llama Metallic Roughness, y es el que utilizamos en Substance Painter, por ejemplo. Así que es conveniente que empecemos a acostumbrarnos a que en las reflexiones tendríamos que manejarnos con roughness. La rugosidad de la reflexión la voy a dejar en 0,25. Y acá tenemos nuestro vidrio esmerilado. Puedo cerrar el editor de materiales y hasta acá llegamos con el ejercicio. Tenemos 4, 5, 6, 7 materiales. V-Ray tiene materiales particulares que se pueden generar con materiales que no son el V-Ray MTL, sino que son materiales base que cumplen funciones más específicas, como por ejemplo emitir luz o generar efectos translúcidos como piel o ketchup o algún otro tipo de material. Con esto concluimos esta primera clase de V-Ray Next y cómo iluminar con HRI y crear los primeros materiales desde cero. Gracias.